gracias a los corazones de Jesús y de María, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y seguimos inmaculatizando el momento presente. Es pues ser meras flechas indicadoras de Dios. La señora no dice relación así. Toda ella dice relación a Dios. María es toda relativa a Dios. Es el eco de Dios que no dice ni repite, sino a Dios. Así también nuestras vidas. Y qué difícil en un mundo tan lleno de egoísmo, de maldad y de tantas cosas que a veces nos parecen hasta fantasía. Uno se pregunta, ¿existe el demonio? ¿Existen las brujas? ¿Existen las brujerías? ¿Es verdad lo que se dice cuando me leen las cartas, el tarot, cuando voy a que aquí concretamente me lean la coca o me lean las líneas de las manos? ¿Qué sucede con todo eso? Pues hoy nos vamos a plantear esta realidad, pero antes saludamos a todos los amigos que nos están viendo o escuchando en vivo y en directo a través de las ondas del canal 27 UHF, señal abierta en la ciudad, en el Cusco, y también a través de las ondas de las 720 de amplitud modulada. Asimismo saludamos a los que nos van a escuchar a través de la retransmisión en los 1180 de la ciudad de Lima, especialmente a nuestra querida amiga Elizabeth Gamarra, que ha vuelto a reportar su sintonía, que le ha gustado mucho el programa, que pide que recemos por la santidad de sus hijos, por su familia, por su salud y la de su sobrino Matthews. Con mucho gusto, Elizabeth, cómo no. Y también le manda un saludo al profesor Larry y dice que realmente ha sido un programa muy bonito, de que hemos hablado del amor con el profesor Larry. Pues nos alegramos de que todos estos programas les ayuden. Yo le paso la hojita de reporte a una joven que todavía está aquí, pero no la hemos mencionado, y que me va a acompañar en este programa. Saludo también a los amigos de Arequipa, que nos van a escuchar a través de los 590 de amplitud modulada y canal 27 UHF y el cable amigo, el primer cable en el que está NSE, con una programación propia las 24 horas, cuidado, es programación propia. Allí estamos 100% con programas de NSE TV, y muy prontito esperamos estar también aquí en el Cusco con esa programación a través del cable. Pues agradecemos a Juan Carlos Ujamaita, que está haciendo la asistencia técnica, y en este espacio de trabajo, nuevamente de emergencia, aunque con un tema que ya veníamos preparando desde hace mucho, porque ustedes mismos lo pidieron, María Jesús Huarcaya y quienes habla Randy Brunello. María Jesús, gracias, esta vez no está tan pálida porque ya como que venía ya preparando. Recuperé el color. Ya recuperó el color. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, acá igual felices porque vamos a poder tratar y responder muchas preguntas a las cuales me han estado dando los oyentes, televidentes y también personas que tal vez no nos reportan, pero que igual están con nosotros. Claro, se cruzan por la calle y dicen, oye, tú estás haciendo este programa, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no nos dicen esto otro? Creo que sería importante. Y hoy concretamente es un tema que podríamos decir está relacionado con la esfera del mal. Con la esfera del mal, porque mucha gente, eso me lo han dicho, es que hoy en día como tanto se ha alejado el ser humano de Dios, pues lo que quiere es saber si realmente existe la maldad, o de dónde viene esa maldad, si realmente existe el demonio y por qué, ¿no? Así es. Pues vamos a analizar todas esas realidades. La realidad del mal lo vamos a hacer de una manera sencilla, de una manera simple, no vamos a irnos a elucubraciones teológicas, pero sí vamos a sustentarnos, evidentemente, en lo que la Iglesia siempre nos ha enseñado.
Por lo pronto, vamos a aquellos que han sabido luchar contra el mal en sus vidas, contra el mal en la sociedad que les tocaba vivir, contra el mal que siempre ataca a la iglesia de la cual formamos parte. Vamos a la vida de los santos, el santo de este día, y enseguida nos metemos de lleno. ¿Existe el demonio? ¿Existen las brujerías? ¿Existe el mal? ¿Por qué la gente acude a todas estas cosas? Si quieres enterarte, no te vayas, estamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 24 de julio y la Santa Madre Iglesia nos recuerda la memoria de San Charbel Makhlouf. Nace nuestro santo en el pueblo de Beka Kafra, a 140 kilómetros del Líbano, capital libanesa, el 8 de mayo de 1828. Era el hijo quinto de Antun Makhlouf y Brigitte Shidiak, una piadosa familia campesina. Fue bautizado a los 8 días en la iglesia de Nuestra Señora en su pueblo natal, recibiendo por nombre Yusef o José. A los 3 años, el padre de Yusef fue inscrito en el ejército turco en la guerra contra los egipcios y muere cuando regresaba a casa. Su madre cuida de la familia siendo gran ejemplo de virtud y de fe. Pasado un tiempo, ella se casa de nuevo con un hombre devoto, quien eventualmente será ordenado sacerdote. Recordemos que en el rito maronita, hombres casados son elegibles al sacerdocio. Yusef ayudó a su padrastro en el ministerio sacerdotal. Ya desde joven era ascético y de profunda oración. Yusef estudió en la pequeña escuela parroquial del pueblo. A la edad de 14 años fue pastor de ovejas y aumenta su oración. Se retiraba con frecuencia a una cueva que descubrió cerca de los pastizales para adentrarse en horas de oración. Por ello recibió muchas burlas de otros jóvenes pastores. 2 de sus tíos maternos eran ermitaños pertenecientes a la orden libanesa maronita. Yusef acudía a ellos con frecuencia para aprender sobre la vida religiosa y el monacato en especial. A los 20 años de edad, Yusef es el sostén de su casa. Es el tiempo de contraer matrimonio, pero él se siente llamado a otra vida. Después de 3 años de espera, escucha la voz del Señor: deja todo, ven y sígueme. Así, una mañana del año 1851, se dirige al convento de Nuestra Señora de Maifuk, donde fue recibido como postulante. Al entrar en el noviciado, renuncia a su nombre bautismal y escoge como nombre de consagración Charbel. Un tiempo más tarde lo envían al convento de Anaya, en donde profesó los votos perpetuos como monje en 1853. Lo enviaron inmediatamente al monasterio de San Cipriano de Kififén, donde realizó sus estudios de filosofía y teología, llevando una vida ejemplar de obediencia y observancia. Fue ordenado sacerdote el 23 de julio de 1859 por Monseñor José Almarid bajo el patriarcado de Paulo Massad. Al poco tiempo regresa al monasterio de Anaya por orden de sus superiores. Ahí pasa muchos años de vida ejemplar, de oración y de apostolado. Entre estos, el cuidado de los enfermos, el pastoreo de almas y el trabajo manual en cosas muy humildes. Charbel recibió autorización para la vida ermitaña el 13 de febrero de 1875. Desde ese momento hasta su muerte ocurrida en la ermita de los santos Pedro y Pablo, la víspera de la Navidad del año 1898, se dedicó a la oración, rezaba 7 veces al día la liturgia de las horas, la ascesis, la penitencia y el trabajo manual. Comía 1 vez al día y llevaba cilicio. El padre Charbel alcanzó la celebridad después de su muerte. Dios quiso señalar a este santo por numerosos prodigios. Su cuerpo se ha mantenido incorrupto, sin la rigidez habitual, con la temperatura de una persona viva. Suda sangre, ocurren prodigios de luz constatados por muchas personas y el pueblo lo venera como santo, aunque la jerarquía y sus mismos superiores prohibieron su culto formal mientras la iglesia no pronunciara su veredicto. En 1950, al pasarle un amito por la cara, queda impresa en la prenda el rostro de Cristo, como en el sudario de Turín.
Fue beatificado durante la clausura del Concilio Vaticano II el 5 de diciembre de 1965 por el Papa Pablo VI y el 9 de octubre de 1977 durante el Sínodo Mundial de Obispos, el Papa lo canonizó. Es el primer santo oriental desde el siglo XIII. San Charbel, queridos amigos, nuestro santo para el día de hoy. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y empezamos analizando el mal. Sí, porque de ahí proviene todo, ¿no? ¿Por qué existe el mal? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Sí, sí, ¿por qué existe el mal? ¿Y por qué el hombre está inclinado tanto al mal? Y hay un punto que es fundamental. Y dentro de la existencia del mal, si Dios creó todas las cosas, ¿ha creado también la maldad? ¿El mal? No. Esa es la respuesta. La respuesta es no, Dios no ha creado el mal. Y otra pregunta sería, ¿existe el mal? ¿Existe la maldad? En el fondo, por sí misma, la maldad y el mal no existen. ¿Qué es la maldad y qué es el mal? Es lo mismo que la oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Qué es el frío? Ausencia de calor. ¿Qué es el mal? Ausencia de bien. Es decir, el rechazo al bien que se da solo en aquellos seres personales que, usando mal de la libertad, libremente eligen apartarse de los caminos del bien, es decir, apartarse de Dios. El primer grito histórico de la maldad se dio en los anales de la creación, cuando Dios puso la prueba a los ángeles. Y uno de ellos, dice la tradición, el más excelso tal vez de todos, viendo esa excelsitud, se quedó con eso como algo propio, no hizo referencia a Dios y dijo, soy como Dios, en su interior. Todavía no estaba el grito de rebeldía. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando Dios decide ponerle una prueba a los ángeles, ya hemos dicho, algunos teólogos dicen que esa prueba ha sido, mira, yo me voy a encarnar, tú vas a tener que adorar a un hombre encarnado, a un hombre que es Dios encarnado, y va a estar la naturaleza humana sobre la naturaleza angélica. Además, la madre de ese hombre Dios va a ser la reina de los ángeles. Allí sí, ya no aguantó más. Ese ángel, que algunos le ponen el nombre de Luzbel, y se hace el portador de su propia luz, Lucifer, el que porta su propia luz, ya no porta más la luz de Dios. Y decide, con el grito de rebeldía, decir, yo no sirvo. El grito de non serviam, no serviré. Y él allí dice, yo soy como Dios, porque yo tengo la inteligencia, yo tengo la belleza, la sabiduría, etcétera, 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 etcétera. Pero hay un punto que es fundamental, porque muchos podrían preguntarse, qué injusto Dios, un solo pecado de los ángeles y los precipita al infierno. ¿Por qué? Ella se lo pregunta, ella la ha visto yo con cara de pícara diciendo varias veces preguntas peores que esta. Y tiene algunas preparadas que me van a aniquilar, ojalá que el Espíritu Santo me ilumine. Pero, ¿por qué? Pues porque la inteligencia de los ángeles no es una inteligencia discursiva como la nuestra. En definitiva, con nuestro cerebrito de mono, nosotros vamos razonando y decimos de repente, sí, existe el infierno, en el infierno hay fuego, en el infierno se sufre mucho, pero
lo que dijo Eva cuando el demonio la tienta. No comáis de ese árbol, no sea que muráis. Dios no dijo no sea que vayas a morir. Dios dijo vas a morir sin remedio. Pero, haciendo un discurso, pues en los ángeles no, el ángel sabía perfectamente a qué se atenía. Y sin embargo, prefiere la creación del infierno y ser precipitado al infierno que servir a Dios y sobre todo a ese Dios humanado y a esa mujer. Una mujer, o sea, para un ángel era prácticamente, podríamos decir, una ofensa tener que estar reconociendo como reina a una mujer. Esto es lo que sostienen muchos teólogos. Puede haber por aquí o por allá alguna otra corriente teológica que lo explique de alguna otra manera, pero es como, digamos, lo más tradicional, lo que siempre se ha sostenido a lo largo de la historia, y entonces ahí comienza a existir la ausencia de Dios. Por eso el demonio, decía el Padre Amor en uno de sus exorcismos, le dijo: vete al infierno creado para ti, tú no sabes nada, el infierno lo hemos creado nosotros. Porque justamente la ausencia de Dios en ese espíritu personal, libre, que usa la libertad mal, comienza a ser ahora el designio de su vida por toda la eternidad. El demonio ya no puede salir del infierno. Y algunos se preguntarán, ¿cómo es que dicen que los demonios andan dando vueltas por la tierra? Claro. Podríamos preguntarlo. No, además, ¿por qué es que si el demonio se ha creado su propio infierno, porque es que nos ha arrastrado a nosotros? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa? Y ahí viene la segunda parte de la historia del mal, justamente. Bueno. El demonio ya no tiene actuar propio. Su actuar es ir en contra de Dios. Es decir, el demonio no es libre. El demonio en realidad se dio cuenta de que no era libre al decir yo no voy a servir. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer ahora, y es lo que hacen los malos, y es lo que hace todo el mundo que peca y que decide ir contra Dios, es ir contra Dios. Es decir, yo ya no tengo la libertad de decir yo hago lo que quiero. Lo que yo quiero ahora es ir contra Dios. Dios dice blanco, yo tengo que decir negro. ¿Por qué? Porque tengo que ir contra Dios. Dios dice celeste, yo voy a decir no, azul o amarillo o rojo. ¿Por qué? Porque tengo que ir contra Dios. Esa es la realidad. La libertad absoluta es la libertad de obrar el bien al máximo, porque es ahí donde podemos nosotros realizarnos plenamente. Por eso el demonio, ¿qué es lo que hace? Atacar todo aquello que Dios exacto, ha creado. Y principalmente al ser humano. ¿Por qué? Primero por envidia, porque el ser humano ha sido, o sea, en el ser humano ve el reflejo de Dios. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces el demonio se decide a ir contra él. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos que el demonio está expectante, esperando devorarse a ese niño que esa mujer va a dar a luz, porque él quisiera destruir al Mesías, al que va a salvar a la humanidad desde el primer instante, pero no puede. Y luego, como no puede atacarlo a él, va a atacar a todos los seguidores, los miembros de la iglesia. A sus hijos. Muy bien, en la historia lo mismo. Entonces ve a Adán y Eva y dice, pues yo a estos lo que voy a hacer para vengarme de Dios es hacerlos caer. Tú has visto que todo estaba muy bien hecho, yo comencé la destrucción de eso muy bien hecho introduciendo la maldad. Pues ahora voy a introducir la maldad también en el mundo. Y es ahí donde hace su papel de tentador, hace que caiga Eva
Eva hace que caiga Adán y se introduce el mal en el mundo. Y aún sabiéndolo Dios, lo permite. Dios lo permite, sí, exactamente, lo permite. ¿Por qué lo permite? Pues porque la prueba estaba puesta también para el hombre. Es curioso, podríamos decir, ¿por qué Dios creó a los seres personales si sabía que le iban a fallar? Mire, yo no soy Dios para poder responder eso. Y la casuística, con todas las... eso lo han hecho muchos teólogos haciendo especulaciones, decir, bueno, si Dios hubiese creado, en realidad el hombre no fuera libre, fuera de esta manera, pero podría tener así, le daría... Mire, especulaciones podemos hacer miles. Pero hay una cosa que es clara, el amor es difusivo, y el amor quiere darse. Y Dios crea justamente para poder dar esa bondad, esa belleza que es el ser personal, el ser libre y poder en esa libertad actuar obrando el bien. Lamentablemente, los seres personales tomaron decisiones equivocadas. Con el demonio se dice, justamente por aquello de la visión del Apocalipsis, que el dragón barre 1/3 de las estrellas del firmamento. Se dice que 1/3 de los ángeles cayeron conjuntamente con la caída de Lucifer. Eso es una cosa de tradición, más o menos desde siempre. Entonces, ya tenemos introducido el mal en el mundo, tocará esperar la redención de ese mal. Esa redención era imposible que viniera a través de una criatura, no podría buscarse de otra manera que, al haber una ofensa infinita, buscar un redentor infinito. Y lo único infinito que existe es Dios. Así que por eso Dios tuvo que encarnarse para poder redimir al hombre, salvarlo del pecado, pero los efectos del pecado continúan y continuarán mientras el mundo exista. Donde ya no habrá efectos de la maldad es en el cielo para aquellos que logremos salvar nuestras almas y poder ir a disfrutar de Dios. Además que hay una parte en la Biblia en la que dice que hay una parte en la que dice de que pues el pecado que ha cometido pues irá hasta la 4ª generación, si no me equivoco. Y eso, ¿cómo lo podríamos entender? Porque uno puede pensar, voy a contar hasta qué generación me va a afectar. Eso lo que viene a decirnos que el pecado tiene consecuencias cósmicas. Es decir, el hecho de que yo cometa un pecado, incluso de pensamiento, esto es tremendo, hay que ver la magnitud del pecado. El pecado es ir contra Dios, contra el infinito. Entonces, ofender al infinito tiene consecuencias infinitas. Tiene consecuencias cósmicas, es decir, la maldad se introdujo en la creación. Antiguamente, lo pone el Génesis como para mostrar un poco la bondad, el hombre convivía con las bestias se alimentaban de hierba, el hombre se alimentaba de las frutas y de los cereales, es decir, había una armonía dentro de la creación. Introduce el hombre el pecado y se rompe esa creación del cual él es el rey. No es lo mismo, por eso el pecado de los padres va hasta la 4ª generación, es decir, repercute la maldad cometida en los sucesores, como el bien repercute, pero mucho más, 1000 generaciones. Ya no 4, 1000 generaciones. Es decir, tanto el bien como el mal que yo haga, eso tiene una repercusión cósmica. El bien para una repercusión cósmica mucho mayor. A nivel de familia, dice la Sagrada Escritura, 1000 generaciones.
Por eso ese padre de los creyentes que es Abraham ha traído tanta bendición a tantas generaciones a lo largo de toda la historia, porque su fe fue de tal calidad que Dios lo hace padre de todos los creyentes y bendeciré por tu causa a toda la humanidad, por uno solo. Por eso es el padre de la fe. Claro. Entonces, estas cosas nos van dando una idea de lo que es en sí la maldad, de por qué se introduce la maldad, y porque vemos las consecuencias que vemos. Con la maldad entra la muerte, con la maldad entran las enfermedades. Podríamos decir, ¿son creados los virus? No, se desordenan los virus empiezan ahora a atacar, ¿ya? Las bacterias se degeneran también y dicen, ahora me voy a comer a este que antes era mi amigo, y así todo se va trastocando. Y así como el bien tiene sus, como indicaba, sus repercusiones, pues el mal también tiene muchas repercusiones. Y unas de esas, o varias de esas, son justamente lo que ahora voy a preguntar, que es la brujería, que por qué existe la brujería, quiénes lo practican o por qué lo practican, y por qué nosotros como seres humanos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios acudimos a ellas. ¿Qué es lo que porque, o sea, yo sí veo a muchas personas que acuden al adivino, al brujo, etcétera, pues te das cuenta que es falta de algo que lo llenan equivocadamente yendo a consultar estas cosas, pero es falta de algo. Entonces, podríamos decir básicamente falta de fe. Y usted me dirá, no, pero si yo soy muy católico, pero lo único que hago es ir a hacer el pago a la tierra. ¿Sí? Pues ahí está demostrando usted su falta de fe. ¿Por qué? Vamos a hacer una pausa y se va a enterar enseguida. No se vayan, estamos junto a ti. Una historia diferente queremos recordar, de dos jóvenes valientes que se arriesgaron a amar. Tienen nobles ideales y una gran formación, quieren entregar sus vidas para servir al Señor. Y Dios que del corazón les prepara un gran plan, junto a su servidor sus semillas serán. Seguros, confiados, están en las manos de Dios, serán los cimientos de una obra de amor. Con fe y esperanza cumplen con su vocación. Amor hecho entrega, esa será su canción. Familia misionera que santifica su unión con sincero compromiso, pues ha nacido de Dios. Son un modelo de entrega, firme su fidelidad. Viven por el machacado, ejemplo de caridad. Ella Rosa y el José Cruz dan su vida por amor. Junto a María, que es madre de unión, marchan camino a Jesús. Y del mundo son la luz. Seguros, confiados, están en las manos de Dios. Serán los cimientos de una obra de amor. Con fe y esperanza cumplen con su vocación. Amor hecho entrega,
esa será su canción. Muchos años hace que la semilla en tierra cayó. y un generoso fruto dio. Somos tú y yo, seguros, confiados, están en las manos de Dios. Serán los cimientos de una obra de amor. Con fe y esperanza cumplen con su vocación. Amor hecho entrega, esa será su canción. Sobre lo que hemos estado hablando, yo les invito a que lo lean porque ahí está mucho más explayado. Yo no, digamos, no voy a poder ponerme a todo esto. Catecismo de la Iglesia Católica, la caída, pues, numeral 385, la realidad del pecado, numeral 386, y luego también el pecado original, 388, 89, y varias cosas. También tenemos la caída de los ángeles, eso está en el numeral 391, y ahí pueden ustedes, habla de un pecado de los ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radicalmente e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos su reflejo en la rebelión de las palabras del tentador: seréis como dioses. Es muy, muy interesante. El diablo es pecador desde el principio, dice San Juan en su primera carta, y también padre de la mentira, dicho por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Bien, pues les invito yo a que recorran ahí y pueden enterarse un poquitito de todo esto, de lo que es el mal. De hecho, es la prueba de la libertad, es el primer pecado, está ahí el primer pecado del hombre. Ya entramos en el numeral 400, las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad. Fíjense lo que dice, es muy interesante. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. San Pablo lo afirma. Por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo, la de Cristo, procura a todos la justificación de la vida. Pero vamos ahora a hablar un poquitito de esas otras cosas que han surgido justamente a raíz de esta maldad. Y yo quiero remontarme, antes de hablar propiamente de la brujería y todo esto, a un momento cumbre de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que es cuando después de ser bautizado, dice el Espíritu, dice la Sagrada Escritura, es arrojado por el Espíritu al desierto, es decir, es impelido por el Espíritu Santo a ir al desierto. ¿Para qué? Para ser probado, para ser tentado. Es tremendo. ¿Y qué tentación es una de las que le pone el demonio? Y esto lo quiero poner claro para que entendamos. Son 3 tentaciones. Una de ellas dice: mira, tienes hambre, llevas 40 días sin comer. Él es el Hijo de Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué problema hay en eso? Eres Dios.
puedes cambiar la materia. Y puedes hacer que esa piedra, en realidad, en lugar de ser una piedra, se transforme en un trozo de pan. Si puedes sacar, y el mismo San Juan Bautista lo había dicho momentos antes, Dios puede de estas piedras sacar hijos de Abraham, ¿cuánto más el Hijo de Dios va a poder hacer de una piedra un pan? Mucho más sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Muy bien. Pero Jesús le responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Muy bien. Primera tentación. La tentación, podríamos decir, que encierra esas características del deseo, de la pasión, del apetito sensual. Segunda tentación, bueno, está puesta distinta de acuerdo al Evangelio, pero vamos a poner en este orden, ¿ya? Segunda tentación, le dice, mira, te llevo al pináculo del templo, lo pone como si dijéramos en la torre de la catedral de Arequipa, o en la torre de la catedral del Cusco, o en la torre de la catedral de Lima, y dice, mira, ¿ves toda esa gente que está ahí? Imagínate tú, tírate de aquí y que no te pase nada. Toda esa gente va a decir, aquí está el Mesías, ya está, ya estamos salvados. ¿Qué mejor ingreso para tu mesianismo que arrojarte de esta altura y que no te pase nada? Porque está escrito, el demonio usa la Sagrada Escritura, cuidado con aquellos que dicen, solo Escritura, cuidado, el demonio conoce la Sagrada Escritura y la utiliza. A la perfección. Y le dice, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que tu pie no tropiece. Es Sagrada Escritura. Y Jesús le responde nuevamente con la Escritura y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito. Muy bien, el demonio todavía no se amilana y va a volver a investir. Y esa es, podríamos decir, esa tentación de la ambición de poder. Ambición de tener, ambición de poder. Y ahora viene, digamos, esa otra ambición, que es justamente la de decir, yo quiero dominar sobre todo. Yo soy como Dios. Lo que tentó a Adán y Eva, como nos decía el catecismo, le dijo, seréis como dioses. ¡Ah, qué bien! Vamos a ser como dioses. Es que no estamos llamados a ser como dioses. Como lo dijimos en el programa de ayer, estamos llamados a ser Dios. Si nos salvamos, si hacemos lo que Dios quiere, no es que vamos a ser como Dios, vamos a ser Dios por participación. Y eso es tremendo. Gracias justamente a Jesús. Pues muy bien. Siguiente tentación, mira, lo pone en un monte alto, no dice cuál, especulaciones todas las que quieran, pero lo importante es, lo lleva, por decirlo así, a una visión de todos los reinos del mundo. No existe, ni siquiera desde el Everest se podría ver todos los reinos del mundo, pero es una visión que pone para decirle, mira, ¿ves todo esto? ¿Ves todos los reinos del mundo? Yo te doy todos los reinos del mundo con una condición, que me adores. Y entonces Jesús le dice, apártate, Satanás, porque está escrito, adorarás solo al Señor tu Dios. Pues aquí está, podríamos decir, el meollo de todo lo que esto supone. Artistas muy famosos que han hecho pacto con el demonio para conseguir la fama, tírate del pináculo del templo, pero ¿a cambio de qué? A cambio de entregar sus almas. El demonio no es un cachorrito que se contenta con un huesito nomás. Y que no te pide nada además. Pide y pide mucho. Y no creamos que nos hace felices en esta vida, no. Somos infelices aquí y lo triste es que vamos a ser infelices eternamente. Porque todos estos artistas que han alcanzado la fama, lean ustedes su vida y verán todo lo que han sufrido, depresiones, alcoholismo, sexualidades descontroladas, familias rotas, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que verlo.
O sea, nos hace esclavos aquí para ser esclavos allá. Menudo negocio. Ah, pero voy a ser famoso. Alguno de ellos exclamó, somos más famosos que Jesucristo en su tiempo. Exacto. El líder de una de las bandas más famosas de la historia del rock, los Beatles, John Lennon, lo dijo. Y otros, mira, yo puedo darte poder para que gobiernes, pero condición. Algún muchacho que incursionó en esto y que ha llegado a una alcaldía muy famosa, se dice que llegó a poner, le llegó a poner el demonio, el brujo, el demonio a través del brujo, de que 4 personas de su familia iban a morir. ¿Me las entregas? Sí, te las entrego. Muy bien, vas a ser alcalde. Te felicito. Y llegó a ser alcalde. Y alguno dirá, ¿pero cómo? ¿Entonces el demonio puede? El demonio le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado. Es decir, Él es el príncipe de este mundo, lo dijo Jesús. Pero las consecuencias se pagan. Amigo, las consecuencias se pagan. Y si me estás escuchando, aunque no sé si me escucharás, cuidado, porque las consecuencias de las decisiones se pagan. Y cosas así, se contaba de un viñedo muy famoso de Chile, por si acaso que alguno nos ve en la retransmisión a través del YouTube o a través de Face, de que el que consiguió de que esa viña sea famosa, decidió hacer un vino que se llama Casillero del Diablo. Como muchos otros que hoy día abundan. Y ese vino fue famosísimo, lo sigue siendo, yo no estoy haciéndole propaganda a ese vino, pero quiero que usted conozca el origen posible, no digo que sea, posible de ese vino, y se dice que gracias a eso consiguió la fama de su empresa. Pero las consecuencias se pagan. Lean ustedes la historia y verán cuántas cosas han sucedido en las familias de personas que han hecho pactos con el demonio. Pero el demonio, así como quiere que nosotros hacerle la contra a Dios y arrastrarnos a nosotros a esa infelicidad, porque eso no hay otra palabra, pero utiliza también a personas, Exacto. Lamentablemente. Sí, las utiliza. Y vamos a ver, decía mi papá, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Es decir, mire, yo no creo en lo que las brujas pueden darme, pero cuidado, las brujas existen, los brujos existen, y las brujerías existen, y las brujerías tienen consecuencias. El Padre Amor, en su libro, habla un exorcista, cuenta que incluso ha sacado cadenas de dentro de las personas que se han materializado en una suerte como de vómito, por decirlo de alguna manera, y que fueron impuestas por personas espiritistas que han hecho pues tal cosa, tal otra, tal hechizo, tal otro hechizo, y esa persona quedó con eso adentro. Incluso indicó en los libros también de que hasta el demonio le había dicho, voy a hacer que esa persona vomite una radiotransmisora, sí, que tú no la puedes, pensar de que una persona puede vomitar eso, pero que incluso decía que incluso antes de hacer el exorcismo tú puedes sacar una radiografía a la persona y no vas a ver absolutamente nada. Y solamente cuando lo expulsa se materializa. Y esas son las consecuencias las brujerías tienen consecuencias, y tienen consecuencias para quien las realiza, para contra quien se realiza, y para las familias relacionadas contra quien se realizó y contra quien las realiza, y contra quien fue el que la hizo realizar. Cuidado, que el demonio no es que esto que está aquí, acude a Pirulita Santa, ¿me entienden, no? Porque no quiero poner ese nombre bellísimo delante, porque eso es lo que más me duele. Pues que es especialista en atados de amor, es especialista en que amarres, en que esto y que el otro. ¿Y tú crees que eso se hace gratis?
No, ella te cobra fuerte. ¿Y tú crees que eso es lo único que vas a pagar? No. ¿Lo crees? Menuda, bueno. Menudo negocio. Sí, o sea, cuidado, porque el demonio existe. La maldad tiene presencia, aunque como hemos dicho, la maldad es negación del bien, pero tiene su trabajo. Y ese trabajo nos hace mucho daño, mucho más del que nos imaginamos. ¿Y por qué las personas, Acuden. nosotras, acudimos, no solamente acudimos, porque se supone que para que una persona se haga brujo, hechicero, etcétera, de la misma manera hay algo que lo inclina a eso? Claro, concretamente depende mucho también de las culturas el porqué de las inclinaciones. Vamos a un caso concreto. Pago en la tierra en la zona andina. Vamos, eso es más famoso que no sé, que lo más famoso que pueda haber. Y mucha gente que se llama católica hace el pago a la tierra. Sí. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo? En el fondo estoy reconociendo de que si yo no le doy a la tierra algo, la tierra no me va a bendecir. En el fondo lo que estoy diciendo, la tierra es Dios. Oiga, pero no dice el Papa Francisco en Laudato Si, citando incluso el canto de San Francisco de Asís, la madre tierra, sí, pero vamos al canto para que entiendan la filosofía que el Papa quiere poner en esa realidad. Cuidado, porque aquí no podemos dar un trompazo contra la pared. El santo habla de la hermana madre tierra. Sí, es decir, es una criatura, las criaturas todas loada mi Señor, loado sean mi Señor por la hermana tierra, que es esto, es lo otro, aquello nos sustenta, nos rige, loado seas mi Señor por la hermana madre tierra, dice después. Muy bien, pero esa hermana madre tierra lo dice en el sentido de que es una criatura de la cual Dios tomó la materia prima para hacer nuestro cuerpo, pero no es un Dios. No es alguien que esté esperando. Ahora, cuidado, el demonio sí está esperando de que tú le pagues a la tierra para poder bendecirte, pero para después pasarte factura. Y eso no lo sabes. Y te pasa factura, te lo aseguro. Porque eso va contra el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Si yo le hago un pago a la tierra, es que estoy diciendo, mira, la tierra es más poderosa que Dios. Cuidado. Porque si yo no le hago el pago a la tierra no me va a dar. Y por mucho que yo vaya a rezar y vaya todos los domingos a misa, si yo no le pago a la tierra no me va a dar. Vamos a ver, ¿quién manda más? ¿Una criatura o el creador? Estate a buenas con el creador. Y sin embargo, fíjense, nos preocupamos mucho por eso, pero estamos en pecado mortal conviviendo. Estamos en pecado mortal porque ni pisamos la iglesia, no vamos los domingos a misa. Ah, no, eso no pasa nada. Ahí no pasa nada. Dios es bueno. Dios es bueno. Pero la madre tierra no es buena. Entonces es un demonio. Es decir, es el demonio el que está ahí. Porque si te va a hacer daño, si Dios te aguanta de que estés en pecado mortal y no te hace nada, ¿qué tipo de Dios es ese, la madre tierra, que te va a hacer tanto daño que si no le haces un pago, no te va a dar bendición? ¿Nos damos cuenta? El tiempo se nos fue. A ver, para esto podemos seguir charlando en algún otro programa. ¿Qué te parece? El lunes, si volvemos a encontrarnos, o el viernes, depende de ahí cuando nos encontremos, seguimos hablando. Sí, porque hay muchas preguntas aún que quedan en el aire y creo que eso responde a la pregunta que nos hacía un oyente acerca de los pagos exacto. a la tierra. Esto de la madre tierra y del pago a la tierra y de las repercusiones que tienen todas estas cosas, nos lo acaba de hacer un oyente que no ha querido dar su nombre, pero muy bien, pero nos dijo, hablen sobre esto, ahí está. Espero que te hayamos respondido y si no, pues vuelves a llamar y dice, no, mire, pero me gustaría más esto, lo otro, aquello, y en un próximo programa lo respondemos. Agradecemos a Cleide Chaparro que reportó su sintonía. Doña Cleide, gracias por ser tan fiel. Vamos a rezar por sus intenciones, como siempre, y ahora también nos va a decir María Jesús
por las otras intenciones que vamos a rezar, de algunos socios colaboradores que tenemos ahí que han estado colaborándonos en estos tiempos. No dejen de colaborarnos porque tenemos que terminar de pagar la luz, no hemos podido pagar la luz y no hemos terminado de pagar algunas cositas a nuestros trabajadores. Fiestas Patrias, nos quedan todavía algunos saldos. Ayúdennos. Vamos a poner las intenciones de Celina Valdés, de Farfán Ochoa, de Eliana Estrada, de Evangelina Collatupa Fernández, Domitila Cayo, Elvira Hinojosa, las intenciones de la doctora Eliana, quien pide por la salud de su hija. Muy bien. Todas estas intenciones, y también la de la doctora Maribel, que nos ha pedido también que recemos por su familia, y vamos a encomendar mucho, porque es verdaderamente una familia que nos ayuda mucho y continuamente, igualita que la doctora Eliana. Pues todas estas intenciones y las intenciones que cada uno tiene en su corazón las ponemos en las manos de la Virgen y decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, María Jesús, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos ustedes también por haber estado ahí. Nuevamente agradecemos a Juan Carlos Uzcamaita, que ha hecho posible que este programa llegue a sus hogares. Y les recordamos, en el fondo son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.